Hola a todos, bienvenidos al curso de evaluación y estabilización del paciente pediátrico quemado agudo, en el que revisaremos los conceptos básicos y actuales del tratamiento inicial de una quemadura, así como establecer un traslado seguro. Este curso, organizado por el Instituto de Salud del Estado de México, está dirigido a todo el personal de urgencias de nuestros hospitales y centros donde se reciben pacientes con este tipo de accidentes. Tiene el objetivo principal de sentar los lineamientos institucionales para brindar un tratamiento inicial con calidad y seguridad, así como establecer los criterios de ingreso a una unidad de quemados y el posible manejo conjunto cuando no esté indicado dicho ingreso. Como ponentes estará el doctor Alfredo García García, jefe de pediatría del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, y el presentador actual Pablo Rodríguez Ferreira, jefe de la Unidad de Terapia Intensiva para Niños Quemados del Hospital General Dr. Nicolás San Juan. Sean bienvenidos. Los objetivos de la plática son realizar una introducción al curso de evaluación y manejo inicial del paciente pediátrico quemado, revisar los aspectos prehospitalarios del manejo del paciente quemado, estandarizar el manejo inicial del paciente quemado, estandarizar los conceptos de estabilización previo al traslado y cómo realizar un traslado seguro, y conocer los criterios de traslado a una unidad de quemados. Es importante reconocer que actualmente la quemadura está definida como una enfermedad sistémica causada por un daño severo a la piel. Definitivamente hay quemaduras pequeñas, hay quemaduras mayores y hay lo que se llama el paciente gran quemado. Sin embargo, en lo que a nosotros nos interesa, que son quemaduras que por definición requieren hospitalización o bien manejo en una unidad de quemados, son pacientes que tienen un severo daño cardiopulmonar agregado al daño a la piel. Van a tener alteraciones gastrointestinales desde el principio, alteraciones renales, neurológicas, endocrinas y metabólicas. Es así que el tratamiento tendrá que ser multidisciplinario y etapificado. Y en la parte de multidisciplinario está involucrado el personal de urgencias, que es el primero que maneja al paciente y por lo tanto debe tener un pleno conocimiento de la estabilización del paciente quemado grave. Debemos reconocer que el daño a la piel ocurre de manera temprana, o sea, en el momento del accidente, ocasionado por el calor al que se expone el paciente, ya sea flama, líquidos calientes, electricidad, quemaduras químicas o quemaduras por contacto. Hay un daño a la piel mediado por precisamente los mediadores de la inflamación que originan muerte celular, y un daño a la piel que puede estar originado por isquemia. Y la isquemia se puede originar tanto por una pobre hidratación como por una sobrehidratación. El mantener a un paciente en shock hipovolémico o el originar un edema importante en el paciente causa daño a la piel por isquemia. Asimismo, tendremos un daño tardío que veremos en los siguientes días y que básicamente estará dado por la persistencia de inflamación, en donde hay tejido necrótico, la actuación de bacterias, el uso de algunos medicamentos tópicos o el propio exudado de la herida, la actividad proteolítica de las bacterias, que definitivamente daña la producción de nuevas células y la producción de matriz extracelular, y el exceso de oxidantes, que nuevamente daña a las nuevas células que están surgiendo por el proceso de cicatrización. Entonces tendremos que actuar en estas dos partes, y a los hospitales de primer contacto y centros de primer contacto les toca precisamente mediar o tratar el daño temprano que tiene la piel del paciente. Vamos a revisar en esta plática que todo paciente quemado debe tener una evaluación primaria y secundaria como todo paciente con politrauma. Vamos a revisar la importancia de la extensión de la quemadura, porque esto determina la severidad de la respuesta del paciente y por lo tanto es la parte principal que determina la gravedad de la quemadura y la gravedad en la que va a estar el paciente. Vamos a revisar que la profundidad y la localización de la quemadura está directamente relacionado con el resultado tanto estético como funcional. Y finalmente, evaluar y estabilizar antes de trasladar a cualquier paciente. Manejo prehospitalario. En esta fase es importante que el equipo de primer contacto se proteja, evalúe al paciente o a los pacientes y establezca un contacto con el hospital que realizará la primera recepción. Primero, asegurar el lugar, es decir,
que tanto el paciente como el equipo que acude a auxiliarlo tengan el equipo de protección correspondiente. Obviamente el equipo que está cercano al sitio del accidente tendrá el equipo de protección que por las características necesarias lo protegerán, y el equipo más lejano podrá tener un equipo de protección simple, pero que sí lo proteja. Entonces, es importante no convertirse en una segunda víctima. Ese equipo que acude al sitio del accidente deberá de evaluar las características de cada paciente, es decir, niño, adulto, lesiones asociadas, no hay lesiones asociadas, y el número de pacientes involucrados en el incidente. Con esto, establecer contacto con el hospital que realizará la recepción. Y el hospital que realizará la recepción debe tener esta información para preparar la unidad. Por ejemplo, un paciente que va a requerir ventilación mecánica, deberemos de estar preparados con un ventilador y con cánulas para intubación, por si hay necesidad de cambiar la cánula si es que ya viene intubado, etc. Entonces, la comunicación entre el equipo de primer contacto y el hospital que recibe al paciente es primordial para preparar la unidad en la que se recibirá al paciente y con los insumos necesarios que se requieren para atender a este paciente. Es por esto que el mecanismo de la lesión también es importante, porque no es lo mismo una quemadura por fuego que una quemadura por electricidad, en la que el tipo de insumos necesarios irán acorde con las características de la lesión y las características del paciente, o si además este paciente tiene un trauma asociado, pues deberemos informar a otras subespecialidades, como puede ser cirugía general en el caso de trauma de abdomen, o a neurocirugía en el caso de un trauma craneoencefálico, para que participen en el manejo inicial del paciente. Y finalmente, con esto calcular la cantidad de recursos necesarios para brindar atención, esto sobre todo en el caso de accidentes masivos. Evaluación inicial. Como todos sabemos, durante la evaluación inicial hay una directriz rápida para corregir los problemas que pueden originar complicaciones o incluso la muerte rápida del paciente. La A se refiere a vía aérea permeable con control de columna cervical, la B a respiración, la C a circulación y control de hemorragia, la D a evaluación del déficit neurológico y finalmente la E a exposición del paciente con control de temperatura. Vamos a revisar cada una de ellas en el paciente quemado. Vía aérea permeable y control de columna cervical. Aquí las dos van de la mano, porque para establecer una vía aérea permeable no debo descuidar o no debo olvidar la posibilidad de una lesión de columna cervical que maltratada puede originar una complicación grave en el paciente, como es el hecho de que quede parapléjico. Y tengo dos escenarios: el paciente despierto y el paciente que está inconsciente. En el caso del paciente que está despierto, es muy fácil evaluar si el paciente tiene o no obstrucción de la vía aérea. Lo más sencillo es preguntarle algo sencillo, y lo más sencillo que existe es preguntarle por su nombre. Si el paciente contesta, quiere decir que la vía aérea está permeable, obviamente que la voz se le escuche adecuada. Si el paciente no puede articular voz, hay que sospechar una obstrucción de la vía aérea. Otro punto importante aquí es la sospecha de intoxicación por monóxido de carbono. En el caso de que el accidente haya ocurrido por fuego en un sitio cerrado, se deberá descartar este tipo de intoxicación. Y aunque mi paciente pueda estar despierto, a veces los niveles muy bajos de monóxido de carbono no causan alteraciones graves del sistema neurológico, pero sí es importante que le coloquemos oxígeno al paciente para empezar a dar manejo a esta patología. Existen datos de alarma en los que me indica que el paciente puede desarrollar obstrucción de vía aérea en los siguientes minutos u horas, y estos son edema de la orofaringe y eritema de la orofaringe y la presencia de disfonía. Es así que ante estos debo evaluar la necesidad de realizar una laringoscopía, porque a través de ella vamos a evaluar la presencia o no de edema y por lo tanto la indicación de una intubación temprana o inmediata en este paciente.
El otro escenario es el paciente inconsciente, que requiere una evaluación inmediata, que requiere un control avanzado de la vía aérea y por lo tanto una intubación con oxígeno al 100%. Y finalmente una ventilación asistida. Durante esta es importante establecer y escoger el tamaño adecuado del tubo orotraqueal que vamos a utilizar, y la manera más sencilla es con el dedo meñique del niño o bien el tamaño de la narina, y con esto estableceremos el número de tubo que vamos a utilizar. Una vez que esté intubado, el siguiente punto es asegurar ese tubo. Lo más común en México es que utilicemos micropor o tela adhesiva para asegurar los tubos. Sin embargo, cuando la cara está quemada, ni la tela adhesiva ni el micropor van a pegar, por lo que debemos de utilizar una cinta umbilical para amarrar el tubo y fijarlo de manera circular hacia la nuca del paciente. Una vez intubado, es importante elevar la cabeza del paciente 30 grados para disminuir la posibilidad de que el edema se incremente o limitar la presencia del edema, y estos pacientes deben ser trasladados de inmediato a un centro hospitalario de mayor complejidad o bien una unidad de quemados. A y B, vía aérea permeable y respiración. Vamos a pasar a la segunda letra, que es la B, pero no debemos descuidar la vigilancia de la vía aérea permeable. En la respiración tenemos dos escenarios iniciales: el paciente asintomático y el paciente sintomático. Paciente asintomático, ¿qué paciente voy a vigilar? Bueno, aquel paciente que tiene quemadura de cara. Puede haber sido un simple flamazo o puede ser que la quemadura haya ocurrido por exposición prolongada al calor, que el paciente haya estado en un sitio cerrado, ¿sí? Lo primero que voy a revisar es que el paciente tenga o no quemadura de vibrisas, pero lo voy a revisar en el paciente por arriba de los 12 años, 14 años, o sea, las vibrisas aparecen en la adolescencia. No voy a descartar ausencia de vibrisas por quemadura en los pacientes pediátricos. A estos pacientes es importante vigilarlos mediante una oximetría de pulso, y en caso de que se den síntomas de alarma, como puede ser la agitación del paciente, inmediatamente monitorizarlo mediante un pulso oxímetro para descartar la posibilidad de hipoxemia. Y en el caso del paciente sintomático, es aquel que presenta tos, expectoración y broncorrea, en el que tengo que aplicarle inmediatamente una mascarilla con oxígeno a altos flujos para mantener una oximetría entre el 95 y el 100%. Son pacientes a los que debo dar fisioterapia pulmonar intensa y administrar broncodilatadores, e idealmente realizar una gasometría para evaluar ese intercambio de gases y hacer una reevaluación constante para ver la evolución que pueda tener el compromiso ventilatorio de mi paciente. B, respiración o propiamente dicho ventilación. Aquí vamos a evaluar a los pacientes en los que sospechemos de una quemadura de vía aérea inferior o a veces llamada lesión por inhalación. Sin embargo, como revisaremos en las siguientes pláticas, la lesión por inhalación está dada precisamente por la inhalación de sustancias tóxicas, como puede ser el cianuro o algunas otras que se desprenden de la combustión de los diferentes materiales que conforman nuestro mobiliario. Estos pacientes presentan bradicardia secundario a la hipoxia que tiene, por lo tanto es importante hacer gases arteriales para documentar esa hipoxemia y empezar a tratarla. Son pacientes en los que hay que intubar de manera temprana. Recordar que una intubación temprana es primordial para que no tengamos dificultad para intubar al paciente por el edema que desarrollará en las siguientes horas. Entonces, si yo sospecho desde un principio que mi paciente puede tener una quemadura de vía aérea baja, hay que intubarlo inmediatamente. Hay que mantener una saturación de oxígeno por arriba del 95%. Son pacientes que a la aspiración presentan una intensa broncorrea, o sea, esa secreción inmersa en hollín, color negruzco. Son pacientes a los que hay que indicarle broncodilatadores inmediatamente para iniciar el tratamiento, porque desarrollan broncoespasmo como consecuencia de las altas temperaturas y
de los productos de la combustión que irritan la vía aérea. La radiografía de tórax realmente no nos dará datos importantes durante las primeras horas post quemadura, pero es importante establecer una base cero y son pacientes que deben de ser evaluados constantemente. Asimismo, la ventilación puede estar limitada de manera externa cuando el paciente, por ejemplo, sufre una quemadura circular en el tronco, sobre todo las quemaduras de tercer grado en los que la piel se vuelve acartonada y abajo de esta piel el paciente además desarrolla edema. Esto va a originar que exista limitación a los movimientos ventilatorios del paciente. Y lo vamos a ver a través de que, a pesar de que el paciente esté intubado, pues va a continuar hipóxico. El ventilador va a mandar alarmas de obstrucción o alarmas de volumen bajo. Lo que nos va a decir es que el ventilador puede meter menos volumen del que le estamos pidiendo que meta al paciente, y esto es porque está obstruido por una piel acartonada y un edema por debajo de esta piel, y entonces va a ser necesario realizar este procedimiento que se llama escarotomía, que es cortar la escara de manera longitudinal y luego de manera transversal para facilitar la ventilación del paciente. Como pueden ver ustedes en el paciente que está aquí abajo, es una quemadura por fuego, entonces tendremos que hacer esta escarotomía, que es corte de la escara, para facilitarle los movimientos ventilatorios al paciente. La letra C se refiere a la circulación, al control de hemorragias y, en el caso del paciente quemado, a la infusión de líquidos para realizar una adecuada reanimación hidroelectrolítica. Durante las letras C debemos de evaluar la presión arterial. Si bien la presión arterial puede estar normal, ya que el paciente quemado presenta dolor o tiene dolor, por lo tanto va a tener frecuencias cardíacas altas y puede tener una presión arterial normal como consecuencia de aminas que en este momento esté el paciente liberando. No es tan valorable, pero sí es importante como parámetro inicial. Y finalmente tenemos que evaluar el color de la piel, sobre todo en las extremidades y sobre todo distal a la quemadura, porque es un dato que nos habla del estado circulatorio en las extremidades. Entonces, estos pacientes es importante empezar la monitorización, pero sobre todo empezar la administración de líquidos. ¿Y cómo calcular adecuadamente la administración de líquidos? Bueno, hay una plática que va a tratar estrictamente de lo que es el cálculo de los líquidos para la reanimación inicial del paciente quemado. Sin embargo, un punto importante y que además nos va a dictar parte de los criterios de ingreso a una unidad de quemados es calcular adecuadamente la extensión o superficie corporal total quemada. Y es importante calcularla bien porque todas las fórmulas de reanimación se basan en la superficie corporal total quemada. Entonces, una sobreestimación de la superficie, es decir, que si mi paciente tiene el 20 pero le calculo el 35, pues va a originar una sobrecarga de líquidos. Para calcular la superficie corporal existen varias reglas, como es la regla de Wallace o de los 9, que esta tiene la desventaja de que prácticamente se puede ocupar únicamente en adultos, pero también en la charla donde revisemos cómo se calcula la superficie corporal, veremos que la regla de los 9 no es muy útil porque los segmentos realmente no tienen un 9%. La otra es la regla de los 5, que se aplica sobre todo para los obesos, en la que se le da el 5% para cada brazo, el 20% para cada pierna, el 50% para el tronco y el 2% para la cabeza. Y esto es el 50% en el caso del tronco porque habitualmente los pacientes obesos pues tienen una pancita considerable y por lo tanto ahí se calcula el mayor porcentaje. Por debajo de los 10 kilos se dice que el 18% de la superficie corporal está en la cabeza y es así que la regla de los 9 pues ya no aplica porque habitualmente en la regla de los 9 la cabeza equivale a un 9%. 13.5% está en cada una de las extremidades inferiores y el resto de los porcentajes usados como en el adulto se distribuyen en los segmentos restantes. La siguiente tabla que debemos utilizar y que es la más cercana
a lo correcto en cuanto al cálculo de la superficie corporal es la tabla de Ludde-Brauder, que también la revisaremos en la plática de extensión de la superficie quemada. Y esta básicamente nos habla del porcentaje que tiene cada uno de los segmentos. Por ejemplo, un niño de 1 año de edad, pues los porcentajes a los que nos vamos a referir son a estos, ¿sí? Entonces la cabeza tiene un 19%, el tronco posterior un 13%, pero esto es, la cabeza completa equivale a un 19%, el tronco completo posterior equivale a un 13%. Si solamente está quemada la parte que corresponde al tórax en el tronco posterior, entonces estaremos hablando de entre un 6 y un 7%. Si solo está quemado en el tronco anterior del abdomen, también estaremos hablando de entre un 6 y 7%. En el caso de, por ejemplo, el pie, corresponde a un 3.5% siempre y cuando esté quemado todo el pie, no solamente una parte del pie. Pero, bueno, esta tabla nos ayuda a acercarnos lo mejor posible a la superficie corporal involucrada por la quemadura en cada uno de los grupos de edad, como pueden ver ustedes aquí, ¿sí? Hasta llegar al paciente adulto. Y bueno, en el paciente adulto nos podemos dar cuenta que realmente la cabeza es un 7%, no es un 9% como dice la regla de Wallace o de los 9. Otra forma relativamente sencilla de calcular la superficie corporal del paciente quemada es la superficie palmar del paciente. Y la superficie palmar del paciente se refiere a que debemos tomar en cuenta toda la palma del paciente, incluyendo los dedos pegados. Esta regla es especialmente útil cuando las superficies corporales no rebasan el 10% o bien en un quemado extenso en el que es más fácil calcular el área sana y después hacer una simple resta. También nos ayuda cuando son áreas parcheadas o irregulares en el que es más fácil calcular mediante una huella que hagamos de la manita del paciente para hacer el cálculo de la superficie quemada. Y lo que les acabo de decir es muy importante. Debemos de utilizar la palma, la superficie palmar del paciente. Nunca utilizar la superficie palmar del examinador. Es así que mi palma es mi 1%. La palma del paciente o la superficie palmar del paciente es su 1%. Se dice que es menos exacta y que es poco útil en el paciente extenso. Sin embargo, es una manera muy rápida de calcular la superficie corporal total quemada. Recordar que en el cálculo de la superficie corporal, para hacer los cálculos de reanimación, la quemadura de primer grado no se toma en cuenta, solamente es segundo y tercer grado. Regresando propiamente a lo que es la letra C y básicamente lo que nos importa, que es los líquidos, estos se van a infundir cuando el paciente en términos generales tiene más del 15% de la superficie corporal total quemada. Sin embargo, en los pacientes por debajo de los 2 años de edad es importante valorar entre el 10 y el 15% de superficie quemada que requieran un esquema de reanimación. Hay que evaluar al paciente, no nada más quedarnos con la extensión de la quemadura. Existen múltiples fórmulas para la reanimación de líquidos que también serán revisadas en la plática de reanimación hidroelectrolítica, y la regla es que si existen muchas fórmulas, quiere decir que ninguna es la ideal. Las dos que más se acercan al manejo ideal del paciente quemado es la fórmula de Parkland, que es de 4 mililitros por kilogramo por la superficie corporal total quemada, o la fórmula de Galveston, que básicamente está infundiendo 5.75 mililitros por kilogramo por superficie corporal total quemada, pero esta fórmula será revisada en detalle en la plática de líquidos. Es importante entonces tener una línea intravenosa periférica donde podamos infundir grandes volúmenes. Podemos utilizar incluso vasos que están debajo de la piel quemada. Es importante que no es primordial tener una línea de presión venosa central. No es prioritaria. Entonces, hasta que no el paciente tenga iniciada la reanimación, podemos pensar en una línea venosa central. La albúmina, como cualquier otro coloide en la fase inicial, está en duda. Y está en duda porque todos los estudios marcan que no tiene beneficios importantes si se utiliza durante la primera fase de reanimación.
Y cuando yo no tenga lugar o una vena para infundir grandes volúmenes, puedo utilizar accesos intraóseos, que actualmente en nuestro país ya es más fácil porque todos los carros rojos deben tener una aguja para el acceso intraóseo. Como verán, nos hemos quedado varias diapositivas en cuanto a circulación y la reanimación hidroelectrolítica, y esto es porque la parte más importante del paciente quemado en la fase inicial es la reanimación hidroelectrolítica. El paciente quemado no requiere ingreso al quirófano durante las primeras horas, incluso durante las primeras 24 o hasta 48 horas. Si el paciente no está visiblemente sucio, no requiere una entrada a quirófano. Pero lo que sí requiere es una reanimación agresiva pero vigilada, donde no originemos ni una sobrehidratación ni una falta de hidratación. Debemos saber que existen grupos especiales que son sensibles a la cantidad de líquidos que le vamos a infundir, y estos son básicamente los niños, los ancianos y pacientes con cardiopatías preexistentes, en los que si yo calculo mal los líquidos o no vigilo adecuadamente el momento de la reanimación, puedo hacer que mi paciente caiga en una insuficiencia cardíaca. Y pacientes que requieren mayor cantidad de líquidos. Obviamente en este grupo entran los niños que tienen más cantidad de líquido en el cuerpo y por lo tanto requieren mayor cantidad de líquidos a la reanimación. Los pacientes que tienen quemadura por inhalación o quemadura de vía aérea inferior, en los que va a haber una importante pérdida de líquidos, ya sea por el simple uso del ventilador o también por la quemadura. Y el paciente quemado por electricidad, en el que muchas veces la superficie corporal quemada es mínima, y si hacemos un cálculo sobre superficie corporal, pues no nos va a ser suficiente la cantidad de líquidos calculados para que yo le origine al paciente una diuresis adecuada que me permita cuidar la función renal. Para la reanimación vamos a utilizar líquidos de calidad, y en este caso el líquido de calidad en el paciente quemado es una solución cristaloide isotónica. Lo que utilizamos en México es la solución de Harman. Ringer lactato como tal no tenemos en México, pero lo más cercano y prácticamente igual es la solución de Harman. Las soluciones coloides, realmente hay muchos estudios que ponen en duda el uso de coloides durante las primeras horas, y el único coloide o cercano al coloide que ha demostrado beneficio durante las primeras 48 horas es el uso del plasma. La meta es mantener la perfusión tisular y la función de órganos como son corazón, pulmón, riñón, cerebro, evitando las complicaciones que pueden originar tanto la sobrecarga de líquidos, o sea, calcular en exceso los líquidos es malo, como la deuda de líquidos, o sea, mantener al paciente en choque hipovolémico. Recordar que el paciente quemado hace un choque por quemadura en el cual hay una mala distribución de líquidos y una fuga de líquidos al intersticio, hay pérdida de líquidos en el sitio quemado, pero además va a haber un choque cardiogénico porque los mediadores de la inflamación actúan directamente sobre la función del miocardio, originando una depresión de la bomba. Entonces, no solamente son los líquidos, hay que ver que esos líquidos se mantengan la mayor parte del tiempo dentro del intravascular para mejorar la función hemodinámica del paciente. Tenemos que hacer énfasis que la reanimación excesiva origina problemas en los pacientes quemados. Origina una sobrecarga de líquidos que puede actuar directamente sobre el corazón, originando una falla de bomba, y después sobre el pulmón, originando un edema pulmonar, y por lo tanto ya podemos tener una complicación mayor. Provoca edema generalizado, y cuando ese edema generalizado lo vemos en las extremidades, compromete el flujo sanguíneo, tanto arterial como venoso. Y como lo revisamos en el caso del paciente quemado en el tronco, también se instala edema por debajo de la piel quemada, y esto compromete aún más los movimientos ventilatorios del paciente. Es así que debemos de vigilar entre la hora 24 y la hora 48 en que se instaura en forma más agresiva el edema, si no existen complicaciones tanto en las extremidades como en la ventilación. En las extremidades
comprometiendo el flujo sanguíneo hacia la parte distal, y en el caso del tronco, comprometiendo la ventilación. En el caso del paciente quemado, digamos que la evolución nos colocó un monitor fisiológico, y ese monitor fisiológico se llama riñón. Lo que nos va a dictar la velocidad de reanimación y el curso de la reanimación hidroelectrolítica en el paciente es la diuresis. Por lo tanto, lo ideal es que el paciente quemado tenga una diuresis, en el caso de los adultos, de 0.5 a 1 mililitros por kilo por hora, o de 30 a 50 mililitros por hora. Y en el caso de los niños con un peso menor a 30 kilogramos, la diuresis ideal es de 1 mililitro por kilo por hora. Solo en el caso de la lesión eléctrica, la diuresis ideal será al doble, o sea, en el caso del adulto de 1 a 1.5 y en el caso de los niños 2 mililitros por kilo por hora. Y esto es con la idea de que la mioglobina no se quede en los túbulos del riñón y por lo tanto los tape y origine un daño renal y en consecuencia una insuficiencia renal por el acúmulo de estos productos de la lesión por la quemadura. La diuresis es hasta el momento continúa siendo una guía accesible y confiable de la reanimación. Por lo tanto, al paciente quemado no se le debe dar diurético, pero sobre todo y más importante, para poder vigilar la diuresis, si yo inicio un esquema de reanimación, le debo de instalar sonda Foley que me permitirá calcular adecuadamente la diuresis y no hasta que el paciente presente una micción. Esta diuresis nos va a dictar si yo necesito aumentar o disminuir la administración de líquidos. Es así que el volumen intravascular que yo le voy a pasar a mi paciente no va a obedecer en las siguientes horas a la fórmula que yo calculé. Un ejemplo, si yo calculé que a mi paciente le voy a pasar 100 mililitros por hora de mi fórmula de reanimación, si mi paciente empieza a orinar menos de lo que debe de orinar, yo tengo que aumentar el volumen que le voy a pasar por el intravascular en la siguiente hora. Esto nos da como conclusión que los esquemas de reanimación sirven para el cálculo inicial, pero no para dejar un esquema de 24 horas sin estar checando constantemente al paciente. Otro ejemplo, yo tengo a mi paciente y mi paciente tiene que orinar 20 mililitros por kilo por hora con el volumen que yo le calculé, pero en la siguiente hora el paciente orina 30 o orina 40 mililitros por kilo por hora. Quiere decir que la cantidad de agua que le estoy pasando al paciente es más allá de la ideal y que por lo tanto voy a originar una sobrecarga de líquidos, edema, falla cardíaca, falla pulmonar, compromiso circulatorio en las extremidades. Entonces tengo que disminuir la velocidad de infusión. La fórmula más usada para disminuir o aumentar la velocidad de infusión es incrementar o disminuir 1/3 del volumen calculado para la siguiente hora. Y nuevamente en la siguiente hora, de acuerdo a la diuresis, calcular si le paso al paciente la misma cantidad que yo calculé en la última o regreso al esquema que ya tenía inicialmente. Más allá de la diuresis, lo ideal sería monitorizar la presión arterial media, el gasto cardíaco y el lactato sérico, o sea, estarle tomando a mi paciente gasometrías y debo estar vigilando la presión arterial constantemente. Hay lugares en los que no se tiene acceso a una gasometría, pero en todos los pacientes podemos estar vigilando la diuresis horaria del paciente. Entonces, recordar que al paciente quemado no darle diurético excepto si está indicado por otra comorbilidad o por otra lesión asociada. Ahora sí pasamos a la letra D, que se refiere a la evaluación del déficit neurológico del paciente. El paciente quemado habitualmente está alerta y orientado. Eso es lo normal que debemos encontrar en mi paciente. Si encuentro alguna alteración del estado de conciencia, debo pensar en el caso de quemaduras por fuego, quemaduras por químicos o quemaduras por electricidad con componente fuego, intoxicación por monóxido de carbono. Debo descartar inmediatamente alguna lesión asociada, como puede ser un trauma craneoencefálico.
También debo descartar que mi paciente sea consumidor de drogas o haya consumido algún medicamento que ocasione disminución del estado de alerta, que esté cursando con hipoxemia o alguna otra enfermedad que me pueda alterar el estado de conciencia del paciente. Entonces, lo habitual es que el paciente quemado tenga un estado de alerta normal y que esté orientado. La letra E, que se refiere a exposición y control ambiental, esto tiene la idea de revisar al paciente por completo para ver que no tenga alguna lesión que pudiera pasar oculta porque esté el paciente en decúbito dorsal, por ejemplo, y que en la espalda tenga alguna lesión, como es el ejemplo que ponemos aquí. El paciente además tenía quemaduras en la región lumbar y dorsal. Durante esta también debemos quitarle al paciente la ropa. Es importante recordar que mucha de la ropa que usamos está hecha con derivados del petróleo y por lo tanto si la quemadura es por fuego, pues el material continúa o perpetúa el calor y esto puede originar que las quemaduras sean más profundas. Y las joyas, al ser metal, pues el metal también perpetúa o por decir así guarda el calor y por lo tanto puede originar una quemadura más profunda. Sin embargo, al momento de exponer al paciente debemos tener un control del ambiente que no le origine hipotermia al paciente. Una de las formas es que los líquidos que se le estén infundiendo estén cercanos a los 37 grados centígrados o bien utilizar sábanas térmicas para poder proteger al paciente de que no haga una hipotermia. Esto sobre todo en los extremos de la vida, los niños y los ancianos. Y finalmente, lo que ya les comentaba, documentar alguna lesión asociada. El paciente puede tener una quemadura, pero puede tener una lesión, por ejemplo, penetrante, si fue una explosión y la quemadura fue la mayor parte en la parte frontal, pero al momento de caer se golpea contra algo o hay un objeto punzocortante que pudiera originarle alguna lesión en la región lumbar o en la parte dorsal del paciente. Entonces, es exponer al paciente, uno, para evitar que la ropa perpetúe la quemadura, pero también controlar que el paciente no haga hipotermia. Finalmente, la evaluación secundaria se refiere a hacer una revisión minuciosa, cuidadosa, de cabeza a pies. Es importante mencionar en esta que hay que detener el proceso de la quemadura. Ya hablamos de las prendas y cómo están hechas y por qué pueden perpetuar la quemadura. Es importante realizar una mini historia clínica. La forma más fácil es utilizar la mnemotecnia de Amplia por su uso en español, que se refiere a las alergias del paciente, a los medicamentos que esté tomando previamente, a las enfermedades previas, al peso, que es importante para la fórmula de rehidratación. O sea, todos los esquemas utilizan la superficie, el peso, para darnos la cantidad de líquidos que debemos de infundir, la presencia o no de embarazo en el caso de pacientes mayores, adultos, la LI, que se refiere a los alimentos o bebidas que haya tomado el paciente recientemente, y finalmente la A, que es el ambiente y los eventos relacionados con la quemadura. Es importante saber si el paciente se quemó en un sitio cerrado o abierto, si el paciente fue auxiliado por alguien o no fue auxiliado en el caso de los infantes para descartar maltrato infantil, si el paciente se expuso a alta tensión o a baja tensión. En el caso de las quemaduras por químicos, idealmente saber el químico, si se realizó una irrigación importante de agua en el sitio o apenas se le va a hacer, etc. También durante esta es importante colocar una sonda nasogástrica en los pacientes que esté indicado. Ya lo revisaremos en las siguientes pláticas. La colocación de sonda Foley siempre que vamos a iniciar un esquema de reanimación hidroelectrolítica, evaluar constantemente la perfusión en las extremidades y finalmente es importante recabar la cartilla de vacunación del paciente. Bien, hasta ahorita hemos comentado que lo más importante en el paciente quemado es hacer una adecuada evaluación, pero sobre todo iniciar la reanimación hidroelectrolítica en el caso de que por superficie así lo requiera. Ya comentamos que la severidad de la respuesta que el paciente instala va a estar relacionada con la superficie corporal total quemada. Sin embargo, también es importante revisar y evaluar la lesión por la quemadura.
La severidad de la lesión pues va a estar dada también, como dijimos, por la superficie corporal total quemada, pero sobre todo por la edad. La edad en las partes extremas, la piel es muy delgada y por lo tanto una misma temperatura a un adolescente le va a originar una lesión menor, pero en un bebé o en un anciano va a originar una quemadura profunda. Cuando existen enfermedades asociadas o preexistentes, por ejemplo, un paciente diabético en el que tiene mala circulación y que además se quema una de las extremidades, pues el pronóstico es muy grave, ¿no? Asimismo, durante la evaluación de la lesión es importante determinar si son quemaduras de segundo o tercer grado, porque el manejo va a ser diferente, y si existen áreas especiales involucradas, áreas especiales que también revisaremos, pero bueno, cara, manos, pies, articulaciones mayores, genitales, son sitios especiales que requieren especial cuidado, como lo dice el nombre. Entonces, estas son las características generales que debemos de evaluar inicialmente. También es importante considerar la temperatura a la que fue expuesta el paciente. Si podemos tener ese dato, es por demás importante. ¿Cuánto tiempo se expuso al paciente al agente agresor? ¿Cuánto tiempo estuvo en contacto con el agua caliente? Si el paciente se cayó en el balde de agua caliente, cuánto tiempo estuvo expuesto a la electricidad, o cuánto tiempo estuvo expuesto al químico, o cuánto tiempo el paciente dejó la mano sobre el comal, por ejemplo. Después, el espesor de la piel, qué parte del cuerpo está quemada, porque hay lugares en los que la piel es muy delgada, por ejemplo, en la cara, los párpados. En el caso de los brazos, la cara interna del brazo tiene piel muy delgada. En el caso de los muslos, la cara interna del muslo es una piel muy delgada, comparada contra la piel, por ejemplo, de la espalda, que es una piel muy gruesa, o la piel que tenemos en las palmas o en las plantas, que es muy gruesa y que incluso podemos diferir el tratamiento de 7 a 10 días, porque el grosor nos permite esperar ese tiempo para realmente encontrar la delimitación de la quemadura. El flujo sanguíneo que tiene, no es lo mismo un paciente que tenga insuficiencia arterial periférica a uno que tenga una circulación normal, en el que la quemadura, en el caso del paciente con insuficiencia arterial, pues va a ser más severa. Y finalmente, lo que ya comentamos, las diferentes etiologías pueden originar quemaduras de diferente espesor. Una quemadura por electricidad habitualmente es grave porque el paciente presenta quemaduras de tercer grado más allá de la piel. Un paciente que tiene quemadura por escaladura, en el caso de los niños, la respuesta inflamatoria es la más severa que existe, incluso superior a la que se presenta a una quemadura por fuego o a una quemadura por electricidad. Entonces, todos estos son parámetros importantes al momento de evaluar la lesión. Es importante documentar cuál fue el mecanismo de la lesión, es decir, lo que ya comentamos en la diapositiva previa, la etiología. ¿Fue causada por líquidos? ¿A qué temperatura estaban esos líquidos? ¿Cuál fue la cantidad de líquido? ¿Fue un derrame o fue una inmersión? En el caso de las quemaduras por fuego, ¿fue en un sitio cerrado? ¿Fue en un sitio abierto? Si el paciente perdió el estado de conciencia o el estado de alerta cuando estuvo en ese sitio de fuego cerrado, es importante porque entonces pensaremos que además tiene intoxicación por monóxido de carbono, o bien el paciente va a desarrollar quemadura de vía aérea inferior y en los siguientes días una lesión por inhalación. En el caso de quemaduras por electricidad, ¿fue de alto o fue de bajo voltaje? El bajo voltaje no es necesariamente menos dañino que el alto voltaje. Por ejemplo, en el caso que ustedes ven en este paciente, este niño mordió un cable y bueno, tiene una lesión importante con incluso datos de parálisis en la parte derecha de la cara. Pero definitivamente que la exposición a alto voltaje va a originar lesiones profundas más allá del sitio de la conducción inicial, que pueden originar también lesiones renales, pancreáticas, cardíacas, con trastornos del ritmo o secuelas neurológicas importantes. En el caso de las quemaduras por contacto, saber cuánto tiempo duró el contacto o incluso descartar que el paciente tenga o haya sido maltratado por sus parientes, amigos o quien esté en contacto con este niño.
En el caso de una quemadura como la que ustedes ven aquí, en el que solamente están quemados los piecitos del paciente, pues este paciente tiene maltrato infantil hasta demostrar lo contrario, ¿no? Porque cualquier ser humano puede meter un pie a un balde con agua, pero es muy difícil que meta el segundo pie. Lo más común es que lo saque, ¿verdad? Y en el caso de los químicos, si se puede saber cuál es el químico que originó la quemadura, también será importante por el tratamiento que debemos instalar durante las primeras horas en el paciente. Saber cuánto tiempo duró la quemadura o cuánto tiempo estuvo expuesto el paciente al agente agresor, si el paciente fue auxiliado, porque aun y cuando tenga una lesión por inmersión o por escaldadura, podemos y debemos descartar maltrato infantil. Si recordamos, en nuestro país las quemaduras están tipificadas y por lo tanto debemos dar aviso al Ministerio Público, y ya será el Ministerio Público en conjunto con el médico legista quien se encargue de descartar que esto haya sido un accidente o haya sido provocado. Y finalmente esto nos va a hablar de la severidad que pueda tener la quemadura. Por cuanto hace a la profundidad de la lesión, si bien es un tema que vamos a revisar más adelante, recordaremos que básicamente la nomenclatura que utilizamos en México son quemaduras de primer grado, de segundo grado superficial y profundo, y las de tercer grado. Si las llevamos a la literatura sajona, pues son igual superficiales, de espesor parcial y de espesor total. Y las quemaduras de segundo grado, si afectan estrictamente hasta aquí, que es la región papilar, se llamarán de segundo grado superficial, y cuando afectan la totalidad de la dermis, de aquí para arriba, son quemaduras de segundo grado profundo. La importancia de las quemaduras de segundo grado es que en la base de los folículos, en las glándulas, en las bases de las glándulas, se encuentra el queratinocito que puede dar origen, o la célula madre del queratinocito, que puede dar origen a la epitelización de estas lesiones saliendo desde la base de los folículos. Entonces es importante preservar la dermis en los casos de una quemadura de espesor parcial o de segundo grado superficial, y aún en las de segundo grado profundo. ¿Cuáles son los cuidados básicos que debe darse a la lesión por quemadura? Pues primero, cuando el traslado será después de las primeras 24 horas post quemadura, es importante iniciarle el manejo a la lesión. Lo más importante es cubrir con sábanas limpias y secas. Evitar la pérdida de calor en el paciente, y esto es nuevamente con sábanas limpias y secas, o idealmente utilizar una sábana térmica que nos permita conservar el calor del paciente. No utilizar vendajes porque podemos comprometer la circulación, y no utilizar sábanas mojadas porque esto puede inducir hipotermia en el paciente. Como verán, en ningún momento mencioné paso al quirófano. El paciente no debe ser sometido a un procedimiento quirúrgico más allá de lo que vamos a revisar en la plática correspondiente. El paciente quemado lo que requiere durante las primeras horas es una reanimación hidroelectrolítica y un cuidado muy simple de las lesiones. No requiere un manejo avanzado en cuanto al cuidado de la lesión. Es así que enfatizamos que la curación que le vamos a realizar a la curación en el sitio primario, pues va a estar dada cuando de alguna manera hay retraso en el traslado. Es importante siempre medicar con analgésicos al paciente. El paciente tiene dos cosas en este momento: se está deshidratando y tiene mucho dolor. Entonces hay que medicarlo. Hay que desbridar en el caso de que las ampollas sean mayores. Esto es para disminuir también el dolor en el paciente y disminuir la cantidad de sustancias proinflamatorias que contienen dentro de las ámpulas. Y todo lo que se necesita hacer en ese primer sitio de contacto es lavar con una solución tibia. Lo de utilizar un antiséptico está muy en duda. Si el paciente se quemó con líquidos calientes, era un líquido limpio. Si el paciente se quemó por fuego, bueno, pues estuvo expuesto a al menos 400 grados centígrados, por lo tanto no hay bacterias que lo estén contaminando en ese momento, ¿sí? Entonces, no olvidar que
el colocar alguna sustancia tópica en el paciente puede originar también lesión en los tejidos. En el caso de las lesiones extensas y con la idea de que el paciente no tenga una profundización de la lesión por desecación de la misma, lo que podemos utilizar son compresas impregnadas con abundante cantidad de silvadene y con eso vamos a envolver al paciente. No le vamos a colocar otro antiséptico, no requiere aseo quirúrgico en el quirófano, entonces lo que requiere es un analgésico y que las lesiones sean cubiertas con un medicamento que sí tenemos en la institución, que es la sulfadiacina argéntica, y podemos ayudarle a la compresa colocándole vaselina para que la sulfadiacina no se seque rápidamente. Y eso es todo, no necesitamos vendarlo, no necesitamos desbridarlo o hacerle aseo quirúrgico en el quirófano. Estabilización, derivación y traslado. Esta es la plática que vamos a revisar en el curso, sin embargo, en estas últimas diapositivas lo que vamos a tratar de revisar muy someramente son los criterios de ingreso a una unidad de quemados y el resto en la plática correspondiente. Existen pacientes que por las características de la lesión pudiéramos pensar que inmediatamente deben ser aceptados en una unidad de quemados, pero que finalmente ese paciente puede esperar en su hospital de primer contacto horas o días y ser evaluado de una manera programada, como es el ejemplo que ya habíamos revisado en alguna otra diapositiva. Es una quemadura menor, que sí efectivamente hay lesión, pero que no hay urgencia. Entonces, ni se requiere mandar vía aérea, ni se requiere mandar inmediatamente. Esto es lo que vamos a revisar en las siguientes diapositivas. Vamos a revisar brevemente lo que son los criterios de traslado e ingreso a una unidad de quemados, aunque se desarrollarán de manera más amplia durante la plática específica. El primer criterio son quemaduras de segundo grado de más del 10%, y esto es porque seguramente van a requerir manejo avanzado de la lesión, y de más del 10% porque también seguramente tendrán esquema de hidratación. Quemaduras de tercer grado sí es un criterio de ingreso, pero si es una quemadura menor, una quemadura del 1, 2, 3%, son lesiones que no requieren un traslado urgente, que sí requerirán manejo en una unidad de quemados, por lo tanto establecer un manejo conjunto en el que probablemente el paciente se maneje de una forma semiambulatoria, hospitalizado en el hospital de primer contacto, pero operado en la unidad de quemados. Quemaduras de sitios especiales como son manos, pies, cara, periné, genitales, articulaciones mayores, por las secuelas funcionales y estéticas con las que puede quedar en el paciente. También son indicaciones de manejo en una unidad de quemados. Quemaduras por electricidad. El paciente puede desarrollar además bloqueos a nivel cardíaco, entonces desde el hospital de primer contacto deberá tener una monitorización mediante un electrocardiograma o idealmente un monitor, y después ser trasladado a una unidad de quemados. Quemaduras por químicos. Pacientes con quemaduras por fuego y en los que se sospeche lesión por inhalación o quemadura de vía aérea superior e inferior, entonces deberán ser manejados en una unidad de quemados. Cuando hay una condición preexistente que pueda complicar el manejo de una quemadura menor, cuando además hay lesiones asociadas, por ejemplo, paciente con una quemadura extensa pero con un trauma craneoencefálico o en un trauma de abdomen, recordando que trauma craneoencefálico, trauma de abdomen, hemorragia tienen prioridad sobre la quemadura, entonces deberán ser resueltas primero estas lesiones y después la quemadura. Niños en donde no hay personal especializado en el manejo de niños quemados, niños en los que se sospecha maltrato infantil, y bien pacientes con quemaduras pero con necesidades especiales, por ejemplo un paciente con una parálisis cerebral o un síndrome de Down. Habrá que evaluar si este paciente puede quedarse en su hospital de primer contacto para que esté de forma permanente con su familiar, o bien tolere el aislamiento que se le dará en una unidad de quemados. Las conclusiones a las que llegamos en esta primera plática es de que el paciente quemado es un paciente con un trauma y por lo tanto debe ser evaluado y manejado con los criterios del ATLS o ABLS, los que ustedes quieran aplicar,
en los que debemos de realizar una evaluación primaria y secundaria adecuada y sobre todo también las intervenciones que se requieran durante esa evaluación primaria y secundaria. Hay que estabilizar, es decir, realizar una adecuada reanimación hidroelectrolítica antes de trasladar al paciente. Antes de pensar en trasladar al paciente, hay que evaluarlo bien y reanimarlo bien. Hay que evaluar la necesidad de manejo avanzado de la vía aérea, ya que una intubación temprana nos puede facilitar el manejo de este paciente. Nunca nos vamos a arrepentir de realizar una intubación, incluso que ese paciente al momento de llegar al hospital de segundo contacto a la unidad de quemados se le quite el tubo orotraqueal, pero de lo que sí nos vamos a arrepentir es de no intubarlo tempranamente y después no poderlo intubar por vía orotraqueal por el edema que desarrolla o bien que haya la necesidad hasta de una traqueostomía. El manejo inicial de la quemadura realmente es muy poco lo que hay que hacer cuando el paciente va a ser trasladado durante las primeras 24 horas. No requiere su ingreso al quirófano, no requiere aseo quirúrgico y aunque lo vamos a revisar más adelante, si este paciente es sometido a un aseo quirúrgico, cuando llegue a una unidad de quemados, pues no podremos intervenirlo inmediatamente porque es exponerlo a un segundo riesgo anestésico quirúrgico. Vamos a tener que esperar 24 o 48 horas para poder hacer un manejo avanzado de la lesión. No olvidar que existen grupos vulnerables, los niños y los ancianos manejan mal los líquidos, fácilmente pueden hacer choque hipovolémico, choque cardiogénico y edema pulmonar. Hay que establecer una relación temprana entre el hospital primario y la unidad de quemados para acordar cuáles serán las estrategias para manejar este paciente en el hospital de primer contacto, cómo se va a trasladar, cuál va a ser el medio de traslado, a qué hora se puede recibir, qué personal debe acompañar al paciente, qué documentos tienen que acompañar al paciente y finalmente desarrollar un traslado seguro de nuestro paciente. Estos dos últimos puntos los revisaremos más adelante en la plática que se refiere a derivación y traslado del paciente quemado. Gracias.